Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy estoy súper emocionada porque esperaba lanzar este video hace bastante y por fin puedo compartírselos. Ustedes saben cuánto amamos el café y sobre todo un delicioso espresso. Además, a mí personalmente me apasiona mucho ver lanzamientos de cafeteras, máquinas, molinos, accesorios, todo lo que tenga que ver con café y las últimas tecnologías e inventos. Y es por esto mismo que venimos siguiendo esta marca hace mucho tiempo. Desde que lanzaron su primer producto quedé alucinada y no podía esperar a probarlo. Estoy hablando de Flair y sus pequeñas máquinas de espresso manuales. Hace unos meses nos sorprendieron enviándonos una de estas pequeñas máquinas y su molino manual para que lo probemos y honestamente superó todas nuestras expectativas. Quedé enamorada y es por eso que hoy vengo a compartirles no solamente mi experiencia en este tiempo con esta increíble máquina de espresso portable, sino a contarles que vamos a representarlos en Argentina para que puedan disfrutar de esta genialidad. Porque, spoiler alert, la super mega recomendamos. Así que ya mismo nos pueden contactar para tener una de estas en sus casas y llevárselas a donde quieran. Bueno, empecemos. Tenemos algunos videos planeados para los diferentes modelos y prestaciones de cada una. Hoy vamos a empezar por la Flair Pro 2, que como su nombre lo indica, es el tope de gama de este tipo de modelos portables. Y digo portable ya que viene con este pequeño bolsito maletín en donde podemos desarmar las partes y guardarla para llevarla a donde sea, ¿entienden? No necesitamos electricidad. Podemos preparar un delicioso espresso donde sea, solamente llevando café y agua caliente. Vamos con las partes, ya que al ver todo por primera vez puede parecer un poco confuso. Tenemos dos partes principales que van a formar la base y el cuerpo de la máquina. Si vas a usarla en casa, estas dos partes se pueden fijar con un tornillo que encuentran en el maletín. Esto da un poco más de estabilidad, aunque no es necesario para usarla. Viene con una bandeja de goteo de 2 piezas de acero muy cómoda para limpiarla. Luego tenemos el grupo de la máquina que consta de un cilindro con émbolo que es donde vamos a colocar el agua. El portafiltro donde va el café con su pantalla de distribución y un pico desmontable. Por encima del grupo colocamos el vástago que presiona el émbolo y que tiene un manómetro que nos indica la presión en bares que estamos aplicando, lo cual es súper útil. Y por último tenemos los accesorios muy completos que incluyen. Tenemos un tamper de acero que es el tamper más tierno que vi en mi vida. Un embudo dosificador para colocar el café prolijamente en el portafiltro, un recipiente dosificador que sirve tanto para pesar los granos que vamos a usar, así como reiniciar el émbolo a su posición inicial, y una tapita de silicona para precalentar el cilindro y o usar para el tamper. Algo a resaltar de todas estas partes es que todo está hecho de acero inoxidable y se siente muy pesado, de excelente calidad, y esto fue una de las cosas que más me sorprendieron. Se siente muy premium y algo que te va a durar por muchísimo tiempo. Los materiales son increíbles y se nota que todo está muy bien pensado. Vamos con el paso a paso para que vean cómo funciona y al final les voy a dar algunos consejos en base a mi experiencia. Lo primero que necesitamos, como toda máquina de espresso, es que el grupo y portafiltro estén lo más calientes posibles para que no nos bajen la temperatura de extracción. Acá lo tenemos que hacer manualmente y para esto tenemos dos opciones. Tenemos la tapita de silicona para colocar agua hirviendo dentro del cilindro y descartarla, pero tendríamos que hacer este proceso unas 3 o 4 veces hasta que alcance una alta temperatura. Esta opción sería la recomendada si la llevamos a algún lado y no tenemos dónde calentar el agua. La mejor opción y la más rápida es con el vapor de agua que vamos a calentar. Necesitamos algo para colocar el grupo suspendido por encima del agua y algún embudo de silicona es una excelente opción. Con esto todo se calienta rápidamente junto al agua mientras nosotros vamos preparando el café. Vamos a pesar la cantidad de granos que vamos a usar. Este portafiltro tiene una capacidad de 16 hasta 24 gramos y esto va a depender del café que uses. Y como cualquier máquina de espresso, es imprescindible contar con un buen molino que esté diseñado para espresso y que nos otorgue una buena molienda. Flair tiene sus propios molinos manuales y esta es una excelente opción. Próximamente vamos a hacer una reseña detallada de este molinillo. Una vez que tenemos el café molido y el agua hirviendo, vamos a agarrar con una toalla o trapo con cuidado el portafiltro y lo secamos bien. Con el embudo dosificador puesto vamos a agregar todo el café
Y un paso muy importante es distribuir uniformemente este café, y para esto podemos darle algunos golpecitos al portafiltro, y la que más recomendamos es usar alguna herramienta que podemos hacer nosotros mismos con unas agujas y un corcho, o mismo un clip de papel, algo para simplemente romper los grumos que pueden haber, y con esto evitamos la canalización. Estamos listos entonces para tampear. Podemos hacerlo con los dedos mismos para tocar los bordes, y mirándolo desde arriba presionamos levemente, nivelándolo lo más posible. Ahora le deslizamos por arriba la pantalla que va a distribuir el agua como una ducha, y ya lo colocamos en la base. En la bandeja colocamos una balancita de espresso. Estas, por ejemplo, las encuentran en Amazon y son muy económicas y sirven bastante bien. Les voy a dejar el link en la descripción de este video. Agregamos además una taza y taramos a cero. Ahora agarramos el cilindro y lo ponemos por encima del portafiltro hasta sellar la unión. Agregamos el agua hasta que salga por la superficie del émbolo para que no quede nada de aire dentro. Y encastramos el vástago en el émbolo, asegurándonos de que el manómetro quede en una posición cómoda para poder ver cómo se mueve la aguja. Empezamos el timer y estamos listos para empezar a presionar. Comenzamos bajando la palanca suavemente, manteniendo en un principio en 1 o 2 bares hasta que comienza a gotear. Y ahí aumentamos la presión de a poco hasta llegar a la presión que queramos alcanzar, y una vez que nos vamos acercando al peso del espresso que queremos, vamos de nuevo soltando de a poco, bajando la presión suavemente. Los tiempos de extracción son un poco más largos que en una máquina de espresso normal, alrededor de 45 segundos es lo más común, pero esto va a variar por la receta que uses. Retiramos nuestra taza y acá tenemos nuestro espresso. Miren qué bien se ve esa crema tigrada. Solo nos queda revolver y disfrutar. Riquísimo. Honestamente, lo que nos sorprendió es que obtenemos expresos muy similares o hasta a veces incluso mejores que algunas máquinas profesionales de más de 10 veces su precio. Y esto se debe a la gran ventaja de tener absolutamente todas las variables a nuestra disposición. En muchas máquinas no podemos modificar la temperatura del agua, y menos incluso en las más costosas no podemos modificar la presión, y debemos dejar estas variables fijas modificando las otras alrededor de estas. Y esta gran ventaja para algunos, como para los principiantes, puede ser una desventaja, ya que todo se nos puede ir de las manos si no sabemos bien lo que estamos haciendo. Por eso este modelo está apuntado para quienes ya tengan algo de experiencia en el área de espresso, y los otros modelos, como por ejemplo la NIO, que vamos a ver en el próximo video, está apuntado para los que recién arrancan en este mundo del café y quizás no cuenten tampoco con un buen molino. Un par de consejos que les puedo dar para tener en cuenta. En cuanto a la dosificación, yo en general uso entre 16 y 17 gramos para tuestes claros y 18 a 19 gramos para un tueste medio. Hay que tener en cuenta que el portafiltro de esta máquina mide 46 milímetros, cuando en las máquinas generalmente vemos de 58 milímetros. Entonces vamos a tener una pastilla de café más chica y más alta. Y para esto vamos a tener que moler un poquito más grueso y ocuparnos mucho de la distribución para que el agua pase uniformemente. Es por esto que empezar con una dosis más baja va a ser más fácil. Luego, algo que recomiendo mucho es comprar un espejito chiquito tipo de cosmética, que si tiene aumento mejor, para colocarlo al lado de la flare e ir viendo desde el portafiltro desnudo cómo va saliendo el espresso. No solamente es un espectáculo de ver cómo va cambiando de color y cómo cae ese hilo denso de espresso que parece miel, sino que hay algunas cosas que nos va a indicar para ver qué está sucediendo dentro del portafiltro. Por ejemplo, si tarda mucho en salir y vemos cómo gotea, de hecho incluso por arriba de los 9 bares de presión, la molienda está muy fina, pero va moliendo más grueso. Si al contrario, ni bien empezamos a presionar, sale muy rápido y ni llegamos a una alta presión, está muy grueso, pero va moliendo más fino. El flujo de salida y mismo la sensación de presión que sentimos en la palanca son dos indicadores de cuando estás bien calibrado, que vas a ir dándote cuenta con el tiempo y la práctica.
Si por ejemplo estás solo un punto más grueso de la molienda indicada según tu experiencia, viendo cómo gotea con más flujo de lo normal, podés inmediatamente presionar la palanca hasta los 9 bares rápidamente. Este cambio brusco en presión va a compactar un poco más la pastilla de café, creando más resistencia para alargar un poco el tiempo de contacto del café y el agua. También recomendamos en este caso aumentar el ratio, obteniendo unos gramos más en taza para darle más extracción a los granos, aunque con esto estamos sacrificando un poquito el cuerpo y la intensidad. Estas son cosas que vas a ir dándote cuenta con la experiencia, pero gracias a tener el control total sobre la presión, podemos tratar de salvar un espresso en lugar de descartarlo. Y si vemos por ejemplo unos chorritos de espresso disparándose hacia el costado, o lugares donde vemos la canasta en lugar de salir espresso, podemos identificar la canalización. Esto puede pasar si no distribuís bien el café luego de colocarlo en la canasta, o más evidentemente si no tenés un buen molino con una molienda pareja. Y el último tema que quería tocar es la preinfusión. Tener el control de la presión en vivo es excelente para experimentar con las preinfusiones y distintas presiones para los distintos tipos de cafés. Esto puede ser quizás un poquito demasiado para el que recién comienza a experimentar con la Flair, así que les recomendaría que empiecen simple, haciendo siempre lo mismo e ir modificando las demás variables hasta que estén bien calibrados con una receta que les guste, y ahí sí intentar experimentar con esto. Con preinfusiones más largas que pueden ser por tiempo o por peso. También podemos mantenerlos por ejemplo en 6 bares en lugar de llegar a 6 y bajar. Hay muchas opciones que van a ir mejor con ciertos cafés, y eso es lo divertido, que podemos jugar con estas variables y probar. Para aquellos que hablen en inglés, hay un grupo de Facebook que se llama Brew with Flair, que está genial. Es como un foro donde cada uno va comentando sus experiencias y consejos, y también está Andrew de Flair por ahí contestando. La verdad que es una comunidad espectacular. Por último, la limpieza es bastante fácil. Simplemente luego de disfrutar nuestro espresso, vamos a volver a presionar la palanca para descartar cualquier cantidad de agua que puede quedar dentro del cilindro. Luego retiramos el grupo empujando desde los bordes de abajo. Sacamos luego el vástago del cilindro y descartamos el poquito de agua que puede quedar dentro. Retiramos con cuidado el portafiltro y la pantalla presionándola. Y ahora queda descartar la pastilla de café y estamos listos para volver a usar todo si queremos hacer otro espresso. Simplemente pasándole un paño de microfibra al portafiltro. Y si no querés volver a usarlo, lavar todo con agua sin jabón y secarlo bien. Y eso es todo. Me parece que esta es una excelente opción para el amante de un buen espresso y que busque preparar uno como el de la cafetería, tanto en casa como para poder llevarla a viajes o a donde quiera. Comparada con una máquina eléctrica que puede producir un espresso de la misma calidad, es muy económica, justamente porque no tenemos motores ni nada automático. Y esto es lo que hay que plantearse si buscan adquirir una máquina de espresso y no saben por cuál ir. Con esta tenemos que tomarnos el tiempo de preparar todo, calentar el agua, precalentar las partes, etc. Y quizás puedan parecer muchos pasos, pero es como todo, una vez que lo sumás a tu rutina, lo haces casi sin pensar. Se la recomendaría a una persona con conocimiento en teoría de espresso y que cuenten con un buen molino, ya que puede ser muy frustrante para alguien que recién arranca no obtener un buen resultado y no saber cómo solucionarlo. A mí personalmente me encanta y la uso diariamente, sobre todo para probar nuevos cafés con diferentes perfiles, y poder llevarla desde mi casa a la tostaduría o algún viajecito es increíble. Hasta hay personas que han preparado expresos arriba de un avión con la Flair. Me encanta. Bueno gente, con esto cerramos el video de hoy. No se pierdan el próximo, que vamos a estar viendo otro modelo, la Flair Neo, que como les adelanté está apuntada para los que recién arrancan y quieren empezar a probar. Es muy económica y me parece una excelente opción para muchos. Como siempre me encanta leerlos. Déjenme en los comentarios si ya la conocían, si tienen una de estas u otro modelo, qué les pareció, todo. Si sos nuevo por acá, mi nombre es Martu y te invito a pasar por nuestro canal. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de todos los videos que se vienen. Más recetas, más técnicas, más reviews, más café. Eso fue todo. Nos vemos la próxima.